Amén. Ahí sí. Entonces esta semana estamos estudiando una porción, como les decía, cortita, pero muy poderosa, muy significativa, llena de contenidos. Y vamos a poder revisar parte de esta porción, de esta parashá, que es la número 52. Ya estamos terminando, nos quedan dos parashá o dos porciones hasta la 54 para terminar este ciclo y rebobinar y volver a comenzar, ¿cierto? Porque hay una riqueza, ¿cierto? Su palabra es una fuente inagotable de vida, de enseñanza que necesitamos repasar. Amén. Eh, Estamos también próximos a lo que es Yom Kippur, el día de la expiación, al día del ayuno y después entrando al último tiempo establecido, al último Moadín o Kairos, que es la fiesta de los tabernáculos, que tiene una duración de 7 días, y también el octavo día, que es un día también muy especial y muy importante, amén, que también la escritura declara que es un día Shabbatón, ¿ah? Es un día feriado, es un día de reposo. Amén. Bien, vamos entonces con esta porción que es la porción, la parashá Vayelech, que significa y fue. Y, y acá vemos mucha relación, ¿cierto? Claramente hemos entendido que su Torah es circular, se reinicia y así es aplicable, es eterna. Ya su palabra es eterna, su Torah es eterna. Y por lo tanto, vamos a ver que lo que fue será. Ya la porción que toca es Deuteronomio 31, del 1 al 30. También está la Haftará, ¿cierto? Las lecturas de conclusión. Ahí están, en Oseas, en Miqueas, en Joel y en Revelación o Apocalipsis. Bien, lo que fue será. Estos tres versículos son claves, ¿cierto? Porque la escritura nos da a entender, por ejemplo, en Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo hecho? Lo mismo que será hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ya? Estos textos están tomados, ¿cierto?, de la Biblia textual, BTX cuarta edición. Amén. Vamos a continuar también con Isaías 46, del 9 al 10. Declara, recordando de las cosas antiguas predichas. Yo soy Dios, no hay Elohim aparte de mí, que desde el principio anuncio el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá, y haré todo mi deseo. Amén. Sabemos que Él es eterno, que está todo establecido desde el principio, Él no improvisa, Él no va mutando ni cambiando, en Él no hay sombra de variación, sino que Él todo lo estableció desde el comienzo, desde el principio, desde Génesis o Bereshit 1:1, ya estaba todo escrito, estaba todo establecido. Dice también Eclesiastés 3, del 14 al 15. He entendido que todo lo que hace Ha Elohim es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Ha Elohim lo hizo así, para que los hombres teman delante de él. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Elohim hace volver lo que pasó. Amén. Entonces, cuando tomamos esta palabra y vamos entendiendo cómo Él actúa, cómo Él hace todas las cosas, cómo su mente sobrepasa todo nuestro entendimiento, sobrepasa todas las cosas, lo único que podemos hacer, cuán grandioso es lo que Él hace, cuán maravillosas son sus obras, maravillosos sus designios, todo lo que Él estableció, y nosotros hoy día vamos siendo parte, gracias al Ruach, al Espíritu Santo, que podemos entender, podemos conocer, nuestro entendimiento se abre y viene la revelación de su palabra. Y es por eso que vamos a leer entonces esta porción del Deuteronomio 31, ¿ya? Del 1 al 7. Vamos a leer estos 7 primeros versículos, vamos a analizar un poco, porque sabemos que el número 7 es el número de Elohim, es el número perfecto para él, es un símbolo que nos enseña y nos relaciona muchas cosas en la Escritura. Dice así, Deuteronomio 31, del 1 al 7. Y al terminar Moisés de hablar estas palabras a todo Israel, les dijo,
Hoy tengo 120 años. Ya no puedo salir ni entrar más. Y Adonai me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Adonai tu Elohim pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones ante tu vista y las desposeerás. Josué pasará al frente de ti como ha dicho Adonai. Y hará Adonai con ellas como trató a Sehón y Og, reyes amorreos, y a su diestra, a los cuales, y a su tierra, a los cuales exterminó. Así los entregará Adonai delante de vosotros, para que hagáis con ellos lo que os he impuesto. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni estéis aterrorizados ante ellos, porque Adonai tu Elohim, Él es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Adonai juró a sus padres que les daría, y tú se la darás en posesión. Amén. Amén. Qué hermosas palabras poderosas. Y en estos 7 primeros versículos de este capítulo podemos ver todo un diseño, podemos ver toda una conexión, podemos ver toda una relación. Aquí Moisés está hablando a punto de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Él no le fue permitido entrar, solamente miró la tierra. Él ya era de 120 años y llega un punto en donde termina el periodo de Moisés y comienza el periodo de Josué. En ese tiempo ocurre una transición, ocurre un cambio. Y le hemos visto, ¿cierto?, que así es como ocurrió, así también ocurrirá. Hoy día lo que ocurre en su iglesia, en su eclesía, en la congregación, en la casa de Israel, es lo que ocurrió también en el desierto. Así como hoy nos estamos preparando para la segunda venida del Señor, estamos preparándonos para entrar a la tierra prometida, de esa misma manera ocurrió ya antes. Y por lo tanto, Moisés representa hoy para nosotros el Espíritu Santo, el que nos recuerda todas las palabras, porque Él nos habla, ¿cierto? No de su propia cuenta, sino que nos recuerda todo lo que el Hijo habló y lo que el Padre le hizo hablar a Él, porque Yeshua y su Padre es uno, y por lo tanto no hay ninguna diferencia en él. Por lo tanto, vemos aquí una tremenda relación. Vamos a analizar estos 7 versículos y vamos a ver 7 acontecimientos que vamos a desarrollar. Primero entendiendo que la Torá es circular, por eso cada año se renueva, ya cada año vuelve a comenzar. Estamos próximos a terminar un tiempo de lectura ya con los últimos capítulos de Deuteronomio y vamos a volver a comenzar desde Génesis. Ya esto al terminar ahora la fiesta de tabernáculos, ya donde en el 8.º día vuelve a comenzar todo. El número 8 significa un nuevo comienzo, ¿ya? Por eso la fiesta dura 7 días y luego hay un 8.º día que es un día que se declara, el Padre declara que es Shabbatón, es un día especial, es un día de reposo especial. Y es allí donde todo vuelve a iniciarse y después de ese día se rebobina, ¿cierto? Se vuelve a enrollar, ¿cierto? La Torá, ¿cierto? El rollo y desde el comienzo volvemos a leer. Y es increíble cómo proféticamente todo se va desarrollando así en forma circular. Entonces vemos acá 7 eventos, ¿ya? Que vamos a ir desarrollando. El primero dice, al terminar Moisés de hablar estas palabras. Eso vamos a desarrollarlo. También en segundo lugar, Moisés tenía 120 años antes de entrar a la tierra. Él ya no podía salir ni entrar. Número 3, Adonai pasará delante y destruirá a las naciones. 4, Josué será el que pasará al frente, el que tomará el liderazgo. 5, Adonai los entregará delante de ustedes a todos los pueblos enemigos. Número 6, declara, esforzaos, no teman, no tengan miedo, porque Adonai, nuestro Elohim, Él es el que va con nosotros. Y el número 7,
Moisés llamó a Josué en presencia de todo el pueblo, declarando que tú entrarás a la tierra que Adonai juró a sus padres y se la darás en posesión. Amén. Entonces, si vamos al punto número 1, vamos a ver ahí en el versículo de Deuteronomio 31:1, dice, acá está en el hebreo, lo que declara el texto antiguo, dice, y fue Moisés y habló las palabras, estas palabras a todo Israel. Y al terminar Moisés de hablar estas palabras a todo Israel. Y acá vemos, ¿cierto? He destacado el Aleph Tav. El Aleph Tav que no tiene una traducción en las Biblias, ni al español, ni al inglés, y ninguna está registrada. Solamente ahora la podemos encontrar en algunas partes en la BTX. Ya se registra esta palabra en forma obligatoria, pero aquí no se menciona, y aquí aparece este marcador de objeto que se señala, ya que está en el Strong 853, que no tiene un significado, que no tiene una traducción, pero hoy día entendemos a la luz de la Escritura que Aleph Tav es el alfa y la omega, como lo aprendimos y lo leímos, ¿cierto?, de la traducción del griego. Él es el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega? Es Yeshua, es el Aleph Tav. Eso lo podemos ver, ¿cierto? Aquí está el significado de Aleph Tav o alfa y omega. Dice, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero en el último. También Isaías, el profeta Isaías, ¿cierto? Las palabras del Eterno lo declaran también, que Él es el primero y el último. Amén. Y vemos una relación allí de la eternidad, de algo que no tiene comienzo ni fin. Amén. Y por lo tanto acá vemos también en el paleo hebreo, vemos los símbolos, ya la cabeza de buey, la Aleph, ya que significa fuerza, liderazgo, poder, potencia, existencia. ¿Ya? Hoy día en el hebreo moderno se escribe de una forma distinta, pero si vamos al paleohebreo es mucho más gráfico, ¿ya? Al pictográfico. Y también tenemos la Tav, que también está representada como una cruz, ¿ya? Y vemos que representa señal, marca, pacto, monumento. Entonces acá vemos el cumplimiento en Yeshua. Él es el alfa y el omega, Él es la Aleph y la Tav, Él es el principio y el fin, cumpliendo como cabeza. Y esto fue puesto como cabeza de la iglesia, de la eclesía, de la congregación de sus santos, de su pueblo Israel, ¿ya? Y la señal del pacto que Él establece, la marca es la cruz, en la cual Él entregó su vida, ¿cierto? Y así como Moisés levantó en el desierto esa señal y esa serpiente, así el Hijo del Hombre fue levantado para hacer maldición, ¿cierto? Y llevar allí todos nuestros pecados. Entonces, qué importante es ver cómo la escritura en hebreo nos expresa esta marca, esta señal, Aleph Tav, que hoy entendemos que es Yeshua. Él estaba, el Mesías, estaba encriptado, estaba ahí codificado en toda la Torá. Hay muchas porciones en las cuales la podemos encontrar y es clave relacionado con algo específico. Entonces aquí Aleph Tav aparece antes ya de mencionar, voy a ver si puedo retroceder. Aleph Tav aparece antes de palabras. Palabras. Hemos entendido hoy que Él es la palabra viviente. Él es la Torá viviente. Él es, ¿cierto?, el Logos. Ahora, acá está. Quiero leerles esto. Dice, Él es la palabra, el Logos en griego, el Adabar en hebreo, la Memra, ¿cierto?, en arameo. Juan 1, del 1 al 5, lo declara, entendiendo lo que ocurría desde el principio. En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Es importante entender que principio es Reshit, en principio es Bereshit. Amén. Dice, todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Amén. Eso nos lleva, hermanos, necesariamente a Génesis 1:1, nos lleva a Bereshit 1:1, donde aquí podemos ver, ¿cierto?, que el Bereshit
1.1 tiene 7 palabras en hebreo originalmente, donde vemos la palabra Bereshit, vemos la segunda palabra Bará, la tercera palabra Elohim, la cuarta palabra Aleph Tav, que exceptuando la Biblia BTX no tiene traducción, ¿ya? Pero que es mencionada acá entendiendo quién es esa palabra, ese código. Después tenemos la quinta palabra Ha-Shamayim. Después tenemos la sexta palabra y aquí también aparece otra Aleph Tav, ¿ya? También es muy importante destacar eso. Y luego la séptima palabra Ha-Eretz. Y esto es traducido en principio, creó Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Amén. Esa es la traducción que podemos entender de estas 7 palabras. De estas 7 palabras podemos encerrar todo un diseño y podríamos predicar solamente estas 7 palabras. Pero acá lo que quiero destacar es que en la número 4, en la palabra número 4 aparece Aleph Tav. Aleph Tav es Yeshua, haciéndose carne en el milenio o en el cuarto día milenial de la existencia, desde la creación, Él se manifiesta a los hombres. Como vemos en Génesis 1.1, primero había tinieblas sobre la tierra y lo primero que el Padre, el Creador, Elohim, hace es hacer la luz. Hace la luz, por eso Juan dice, y era la luz de los hombres. Amén. Pero esa luz luego se manifiesta. Y es por eso que vemos que en el cuarto día de la creación, Elohim crea los astros, el sol, la luna, las lumbreras por las cuales nosotros podemos ver la luz. Amén. Y por eso en el cuarto día milenial y en la cuarta palabra aparece Aleph Tav. Yeshua se hace carne. Él toma cuerpo, se hace forma, se hace visible a nosotros. El Dios invisible se hace visible, amén, a través de el Logos, la palabra viviente que es Yeshua. Y luego también podemos ver en la letra número 6, ¿ya? También cómo aparece Aleph Tav. Y esto también nos da una señal, ¿cierto? En la cual Él regresa en el sexto milenio, al final del sexto milenio. Recuerden que en hebreo se lee desde la derecha hacia la izquierda. Amén. Y por lo tanto acá vemos una letra, perdón, Aleph Tav, una Baf, vemos una Baf antes de Aleph Tav, ¿ya? Y esto es traducido como I, ¿ya? Es una conexión entre los cielos y la tierra. Y por lo tanto acá aparece Aleph Tav al terminar, ¿cierto? Antes de la palabra número 7, o la palabra número 7 aparece Aleph Tav. Y eso también nos habla de los 7 milenios, nos habla de los 7 días de la creación, nos habla también de la manifestación de Aleph Tav, de Yeshua en el cuarto día y el regreso también en el sexto día, al final del sexto día, al terminar los 6 milenios. Amén. También vemos acá que podríamos ver en la quinta palabra está Hashamaim, que es los cielos. También podríamos entender que Él vino a anunciar, y como dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a anunciar el reino de los cielos. Y vemos en la número 7 Haeretz, que es la tierra, que donde entendemos que es el reino milenial. Después del regreso de Yeshua, vamos a vivir el reino milenial en la tierra. Entonces esto está lleno de significados que podríamos analizar. Pero vamos avanzando. También, en segundo lugar, vamos a analizar ahora el segundo punto. También declara la palabra que Moisés tenía 120 años. Sabemos que no hay nada de casualidad en la Biblia, ¿ya? Él lo ha diseñado todo perfecto. Y por lo tanto, Moisés tenía 120 años en el momento en que Israel, su pueblo, entra a la tierra prometida y él no puede entrar. La vida de Moisés entonces la podemos dividir en 3 etapas, cada una de 40 años. Esto lo encontramos en el libro de Hechos. Vamos a leer allí que su primera etapa, el libro de Hechos 7 del 22 al 23. Aquí está el discurso de Esteban. Dice, y Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras,
cuando tenía como 40 años, le vino al corazón ir a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Sabemos que él fue formado en Egipto, fue criado en Egipto, fue enseñado en Egipto, pero un día salió a ver a sus hermanos y es allí donde tiene la situación de la agresión de un egipcio a un israelita y Moisés allí saca un celo por su pueblo, ya por sus raíces y por lo tanto agrede al egipcio y lo mata. Hasta ahí hay 40 años y luego huye al desierto de Parán. Entonces, vemos en el próximo bloque de 40 años de Moisés, Hechos 7 del 29 al 30, dice, a causa de esta palabra, Moisés huyó y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Transcurrido 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Acá vemos entonces, desde la salida de Egipto hasta lo que habitó durante la tierra de Madián, vemos allí cómo él vivió 40 años en aquella etapa hasta que regresó, ¿cierto? Desde la zarza ardiente regresa a llevar el mensaje a Faraón para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud. Y luego desde allí tenemos 40 años más, eso lo encontramos en Hechos 7:36, dice, este los sacó, haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Y ahí es donde vemos el tercer bloque, el tercer etapa de 40 años, donde Moisés dirige al pueblo durante todo su peregrinaje en el desierto. Entonces esto, hermanos, esto también tiene un tremendo significado, estos 3 bloques. Vamos a ver entonces que estos, dice la palabra en Génesis 6:3, y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne, sus días serán 120 años. Amén. Acá hay una interpretación, y esto, hermanos, no es literal, ya no podemos decir que el pasaje original eh, habla de jubileos, porque dice años, pero acá entendiendo las escrituras vemos también que Elohim, Adonai Elohim, establece un tiempo de duración para el hombre, ¿ya? Para el hombre en la tierra, de 120 años. Vemos que posteriormente no necesariamente los hombres vivieron 120 años, siguieron viviendo muchos años más, pero Moisés vivió 120 años, otros vivieron más o menos. Y por lo tanto podemos también establecer una relación de los 120 jubileos. Los 120 jubileos. Cada jubileo son 50 años. Amén. Y si vemos también una relación de estos 40 jubileos en relación a los 40 años, vamos a ver también que suman 6.000 años. 40 jubileos por 50 años son 2.000 años. Son 3 bloques de 2.000 años y esto los podríamos relacionar un poco al estudiar la genealogía. Por eso la Biblia también nos habla mucho de genealogías y nos cuentan los años que vivió ciertas veces esos pasajes que no queremos leer mucho. Pero si vamos estudiando a profundidad y haciendo ya una suma de esto, vamos a encontrar que tenemos aproximadamente desde Adán hasta Abraham 40 jubileos, o sea, 2.000 años. Desde Abraham a Jesús, a Yeshua, vemos también 40 jubileos, 2.000 años. Y desde Jesús, Yeshua, hasta su segunda venida, ya otros 2.000 años, o sea, 40 jubileos. También vemos una alternación en los meses bíblicos. Ya se dice por la tradición que la tierra fue creada en el séptimo mes, ya que desde ahí es la creación de la tierra y del primer hombre, ya en el séptimo mes bíblico. Por eso también desde ahí viene un poco lo que es el Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, que es la celebración del Año Nuevo, ¿ya? Ahora eso es según la tradición. Por allí también se entiende de que esa tradición viene también de la celebración del Año Nuevo babilónico, ¿ya? Entendiendo que el pueblo, la casa de Judá, estuvo cautiva en Babilonia y por lo tanto también se puede entender ahí una conexión con esa celebración. Lo que nosotros celebramos el séptimo mes son las 3 últimas fiestas de los Moadim, ¿ya? Entonces, no celebramos Rosh Hashanah, ¿ya?
entendiendo que el año nuevo bíblico está determinado en el primer mes de Aviv, ¿ya? Donde inicia también todo el ciclo de fiestas, de las 7 fiestas, que todas tienen cumplimiento en Yeshua el Mesías. Entonces vamos a ir viendo una alternación. Abraham también tiene un encuentro, ¿cierto? Se acuerda cuando él sube al monte Moriah a sacrificar su hijo. Ya ese es un símbolo de Pesaj, es un símbolo del sacrificio de Yeshua, y eso también puede haber ocurrido en el primer mes, amén, en el primer mes bíblico. Luego vemos a Yeshua iniciando su ministerio en el séptimo mes, amén, y terminando su ministerio en el primer mes, donde ocurre lo que es su muerte, sepultura y resurrección, ya cumpliendo los 3 Moadim: Pesaj, panes sin levadura y primicias, ¿ya? Entonces vemos cómo se va alternando. Así como él muere en el primer mes, se anuncia su regreso en el séptimo mes. Entonces vamos a ir viendo que muchos acontecimientos van alternándose. Primer mes, séptimo mes, primer mes, séptimo mes. Entonces es una relación que podemos encontrar allí en los cumplimientos proféticos. Amén. Si avanzamos al punto número 3, ya vamos a ver entonces que el día del Señor, concretándose en Yom Teruah, ya como su segunda venida, principalmente tiene dos características, ¿ya? Una es el juicio a las naciones y por otro lado es la salvación de su pueblo, ya lo que es el arrebatamiento y luego el juicio ya contra sus enemigos. Vamos ahí a Malaquías 4 del 1 al 6. Dice: ciertamente viene el día, ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, y serán dejados sin rama ni raíz, dice Yahweh Sebaot de los ejércitos. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Ve? Ahí están los dos eventos distintos en el día del Señor, trayendo salvación en sus alas. Y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Y hollaréis a los malos, que serán como el polvo bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo preparo, dice Yud-Hei Bab-Hei Sebaot, acordaos, dice, de la ley de mi siervo Moisés, que le prescribí en Horeb para todo Israel en sus juicios y estatutos. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Adonai, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que dedicar la tierra al exterminio. Amén. Entonces acá vemos algo muy interesante. El día del Señor, lo que sonará las trompetas en Yom Teruah, tiene doble significado. Uno es el juicio sobre la tierra, la destrucción de los soberbios, de los malos, de los impíos. Ya aquel día ardiente como un horno, el día terrible también lo declara la Escritura. Serán desarraigados, serán destruidos. Pero también otro evento: más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Ahí vemos cómo Él rescata a su pueblo y trae juicio y destrucción a sus enemigos. Pero hermanos, mire, volvemos a recordar esto, qué importante. Dice: acordaos, advertencia, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, que le prescribí en Horeb. Muchos esperan un arrebatamiento, muchos esperan un rapto, muchos esperan la venida del Señor, pero se han olvidado de la Torá, se han olvidado de la ley de Dios, entregada a través de Moisés, su siervo. Entonces, que tenemos que volver, este tiempo es para volver a la Torá. Eso es lo que estamos haciendo, recibir instrucción del Padre. Nadie puede decir que es un discípulo de Yeshua si no guarda sus mandamientos. Amén. Nadie puede decir que ama al Señor si no guarda sus mandamientos, y es muy clara la Escritura en eso. Y por lo tanto, dice: acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, que le prescribí en Horeb para todo Israel. Amén. Recuerde que Israel es su pueblo escogido, es su congregación, es su eclesía del desierto, es la iglesia del desierto, es la misma iglesia que hoy, los mismos hijos que peregrinan hoy en este desierto, en este tiempo. Amén. Somos su eclesía, su iglesia, su santa congregación.
Dice también que enviará el profeta Elías. Sabemos que va a haber una señal antes de que venga ese día terrible, anunciando, ¿cierto? Y predicando a toda la casa de Israel. Amén. Anunciando a la Torá, volvernos a Yeshua y la Torá, los dos principales cosas que debemos recordar, nuestra fe en Yeshua y guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y volver el corazón de los padres hacia los hijos, entendiendo de que nosotros somos descendencia de Abraham por medio de la fe. Por eso somos injertados al olivo, somos injertados a la descendencia, somos injertados a las promesas y a los pactos. Amén. Qué hermoso es esto. Somos su Israel, que va a reinar con Yeshua cuando Él regrese. En tercer lugar, podemos ver también, siguiendo con el Día del Señor, el juicio de las naciones. Ahí vemos en Deuteronomio 31, del 3 al 5, lo leímos, dice, Él destruirá estas naciones ante tu vista y las desposeerás. Josué pasará al frente de ti, como ha dicho Adonai, y Adonai hará con ellas como trató con Sehón y Og, reyes amorreos, y a su tierra, los cuales exterminó. Así los entregará Adonai delante de vosotros, para que hagáis con ellos lo que os he impuesto. Amén. Si avanzamos al cuarto punto, lo que fue será, hermanos. Esto es circular. El Logos se hizo carne. Por eso les decía, en el cuarto día se crearon los astros, los cielos y las estrellas como señales para los Moadim, para los tiempos establecidos. ¿Ya? El cuarto día milenial, Yeshua se hace carne, el Logos se hace carne, la palabra eterna se hace carne. Dice Juan 1:14, qué tremenda revelación. Dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Él se hizo visible a nosotros. Tomó forma de siervo, tomó cuerpo de hombre, de siervo, y haciéndose semejante a nosotros y habitó en medio de nosotros. Y tantos pasajes que podemos recordar al respecto. Y qué hermoso, hermanos, dice, y se tabernaculizó. Y fíjese cómo en el séptimo mes nosotros tenemos la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que precisamente es profética. Y en ese tiempo se cumple con la venida de Yeshua por primera vez, cuando Él viene y se hace carne, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Él no nace en lo que hemos conocido un pesebre, un establo, no. Él nace en una suca, en un sucot, en un tabernáculo, una cabaña, ¿cierto? Que era lo que se celebraba allí. Y como dice la escritura, eh, él estuvo 7 días, ya como, igual como la duración de la fiesta, y al octavo día, según la ley, la Torá, debían ser circuncidados los niños. Amén. Entonces vemos cómo toda la escritura se cumple. Él debe haber cumplido todo. Él no nació en cualquier día, no nació en cualquier momento. O incluso hoy día la ciencia y los estudios, incluso de la escritura, han demostrado que él nació en un séptimo mes. Algunos dicen que nació por ahí un 26 del séptimo mes, un 26 de septiembre de aquel año, cero entre comillas. ¿Ya? Y por lo tanto sabemos que él no nació cualquier día, él nació cumpliendo siempre la Torá. Eso es lo que él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y acá también vemos el logo se tabernaculizó. Y acá hay una profecía también que podemos relacionar con esto en Nehemías 8, del 17 al 18. Dice, y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué ben Nun, hijo de Nun. Y hubo gran alegría y diariamente leía en el rollo de la ley de Ja Elohim desde el primer día hasta el último. Y celebraron la festividad durante 7 días y al octavo hubo solemne asamblea conforme a la ordenanza. Hermanos, en este pasaje nos relaciona mucho, ¿cierto? Desde los días de Josué, hijo de Nun. En este pasaje en la escritura en hebreo se escribe Josué como Yeshua. Vemos una clara relación, y ahí lo vamos a revisar, una clara conexión entre Josué
y Yeshua. Su nombre hebreo Josué, Yehoshua, su nombre hebreo de Jesús, Yeshua. Y aquí en el profeta Nehemías es mencionado Yeshua para el nombre de Josué. Amén. Como una abreviación de ese nombre. Y mire cómo se relaciona también la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Y por eso vemos una relación en el cumplimiento del Mesías, en su nacimiento. Si usted quiere celebrar el nacimiento de Yeshua, celebre la fiesta de los tabernáculos. Amén. No celebramos Navidad, ¿cierto? Porque no es primero una fiesta bíblica, no es escritural, es una fiesta que tiene un origen pagano y ahí debemos buscar. Usted busque en internet origen de Navidad y va a encontrar y se va a sorprender realmente de todo lo que hay detrás de esa celebración. No es una celebración bíblica ni para los creyentes que hoy día somos discípulos o seguidores de Yeshua que estamos estudiando su Torá. Amén. Así que es importante ir a las escrituras. También en quinto lugar, vamos a ver el quinto punto. Dice, Adonai los entregará en sus manos. Amén. Vemos en Isaías 65, del 1 al 2, dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me hice manifiesto a los que no preguntaban por mí, a gente que no invocaba mi nombre. Dije, heme aquí, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor, que anda por camino no bueno, sino en pos de sus pecados. En este quinto día también vemos, en este quinto punto relacionado también con el quinto día, vemos cómo Yeshua viene a buscar a los perdidos, viene a buscar a extender el Evangelio a todos, a los extranjeros, a los gentiles, a los griegos, a los incircuncisos, a todos aquellos extiende el Evangelio para que vengan a Él. Por eso dice acá, me manifesté a los que no preguntaban por mí, a gente que no invocaba mi nombre. Él les extendió también, no solamente a toda la casa, a los perdidos de la casa de Israel, sino a todos los extranjeros, a los esparcidos, a los expatriados, a los gentiles. A todos ellos vino a llamar a través de sus discípulos a extenderlos el llamado a todas las naciones y principalmente el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? A los gentiles. Qué importante entender esto, hermanos, ya que siempre Adonai contendió con su pueblo tan rebelde y duro de servir, lo hemos leído tantas veces en la Escritura, pero Él en su amor, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y se extendió estas buenas nuevas para regresar, para venir al pacto, para venir a la salvación, para venir a ser parte de Israel, de su pueblo escogido. Y si avanzamos en el punto número 6, dice, esforzaos, no teman ni tengan miedo, porque Adonai, tu Elohim, es el que va contigo. Hermanos, en este tiempo, ya en este sexto milenio, en este sexto día, antes de entrar al séptimo milenio, al reinado de Yeshua, hermanos, quizás vienen palabras de aliento, vienen palabras de ánimo, porque las cosas no van a ser fáciles, no van a ser fáciles en este tiempo, todo se opondrá. El anti-Mesías, el falso Mesías, que ya ha tomado el control aquí en la tierra, en este siglo, se va a tornar en contra de todo lo que se levanta en adoración al Padre Eterno. Y por lo tanto, sus hijos van a ser perseguidos. Pero mira, vienen palabras, palabras de ánimo. Dice así en Josué 1 del 6 al 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Y mire qué importante, no se aparte de tu boca el rollo de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Mire, hermanos, no teman ni desmaye. El Señor va con nosotros. Él nos está protegiendo, Él nos está resguardando, pero solamente no te olvides.
No te olvides del rollo de la ley, no te olvides de su Torá, no te olvides de lo que está escrito, porque el enemigo va a mal utilizar la escritura, así como tentó a Yeshua en el desierto con la palabra. Yeshua siempre respondió, escrito está. Hoy día no podemos guiarnos por lo que hemos escuchado por ahí, por el oísteis, sino que debemos guiarnos por el escrito está, para que nuestra vida, lo que hagamos, lo que celebremos, lo que vivimos, lo que hacemos, lo que comemos, hermanos, sea según la escritura. Y es por eso que hay una restauración del entendimiento de las escrituras para su pueblo. Cuando caminamos así, podemos estar seguros que Él nos va a dar la victoria, que Él estará con nosotros, que Él nos guardará, que Él nos prosperará, dice, entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Amén. Y en el punto número 7 vemos entonces acá el pasaje dice de Deuteronomio 31:7. Enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Adonai juró a sus padres que les daría, y tú se la darás en posesión. Y acá, hermanos, vemos la relación entre Josué y Yeshua, y Jesús, ¿cierto? Como lo conocimos, ¿cierto? En la transliteración de su nombre, vemos una relación de quién es el que nos entrará a la tierra prometida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie puede entrar, nadie puede acercarse si no es por Yeshua. Él nos va a introducir a la tierra. Amén. Y aquí vemos el nombre de Josué. En hebreo es Yehoshua. Ahí está en el Strong 3091. Vemos también que el significado de Josué en hebreo es Él salvará. O sea, Él es Elohim, viene de Elohim, que es Adonai, que es el Señor. Él liberará es otro significado del nombre y dará victoria. Entonces vemos la relación del significado de su nombre, Josué. Josué, hermanos, es una traducción ya importante que lamentablemente la escritura tradujo los nombres, ya no los menciona como realmente se pronunciaban, sino que los translitera. Y por lo tanto, vemos allí que el significado de Josué o Yehoshua significa Él salvará. Está relacionado con libertad y victoria. Josué pasa a tomar el liderazgo, ¿ya? Después de Moisés, su siervo o su esclavo, más bien dicho, como dice originalmente la Torá, pasa a tomar el liderazgo que introducirá al pueblo de Israel en la tierra prometida. El mismo nombre de Yeshua, Yehoshua, es Yeshua abreviado, amén. Y es muy significativo y tiene este contenido profético, hermanos. Y también Josué, Yehoshua era un efraimita, ya era de la tribu de Efraín, ya que está muy relacionado con Efraín, hijo de José, ¿cierto? De la casa de Efraín, la casa de José o la casa de Israel, de aquellas 10 tribus ya del norte que se dispersaron, que fueron conquistadas por los asirios y se dispersaron. Por eso las palabras de Yeshua dice, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a todos aquellos esparcidos y expatriados, aquellos que abandonaron el pacto, aquellos que se mezclaron con los paganos, que se olvidaron de la Torá del Eterno, que se fueron y se alejaron y se mezclaron y probablemente dice la palabra que se extendieron a todos los extremos de la tierra. Amén. Acá vemos un tremendo significado de cómo la casa de Israel, representada por la casa de Efraín, ya es la que representa de todos aquellos que vuelven a casa. Amén. Yeshua viene a buscar a todos los que están esparcidos, hermanos, nosotros también. Si aún si fuéramos descendientes de Israel, aún si fuéramos extranjeros, hermanos, vemos que Él nos ha venido a buscar, a llamar para ser parte de ese pueblo, solamente porque hemos escuchado su llamado y hoy caminamos en obediencia a su palabra. Es lo que queremos, es lo que amamos, demostrar nuestro amor
guardando sus mandamientos. Acá vemos entonces cómo el nombre Jesús ya experimentó un proceso, hermanos. Jesús es la palabra en español que viene del latín Jesús, y el latín viene del griego Yeshua, y la palabra original en hebreo es Yeshua. Por eso es muy importante que ese es el nombre con el cual nosotros hoy día le mencionamos. Es más, Yud Hei Bab Hei, ¿cierto? Que nosotros vemos en la escritura, hoy día no es preciso poder transliterarlo, es muy difícil poder pronunciarlo correctamente. Algunos hablan de Yahvé, Yahweh, ¿cierto? Nosotros lo hemos mencionado así, pero la verdad, hermano, es que todavía no es muy claro, muy cierto de cómo se puede pronunciar el nombre sagrado, el nombre del Eterno. Amén. Por eso en la casa de Judá, ¿cierto? Los hermanos judíos no mencionan el nombre, solamente dicen Hashem, que significa el nombre, o dicen Adonai, ¿cierto? O el Eterno, y por lo tanto no lo mencionan, porque hoy día el único nombre que sí sabemos con certeza en su pronunciación es el nombre de Yeshua. Y sabemos que Yeshua ella es Yud Hei Bab Hei, porque Yud Hei Bab Hei significa, en el hebreo, significa he aquí la mano, he aquí el clavo. El nombre Yud Hei Bab Hei, ¿cierto? Anuncia a Yeshua, anuncia su sacrificio, anuncia el pacto. Es muy, muy interesante después quizás poder revisar eso en profundidad. Pero lo más correcto, hermanos, es que si usted hoy día conoce el nombre que se nos ha revelado, el nombre de Yeshua, y es el que nosotros podemos mencionar en forma clara, ¿ya? Yo sé que por ahí también hay otras pronunciaciones como Yahshua o Yahshua, pero la verdad es que si hoy día usted va a Israel y usted menciona cualquier otra forma de decir, no tiene un significado, pero cuando usted menciona Yeshua, ese nombre sí tiene un significado en hebreo poderoso, y que es ya es salvación. Y por lo tanto, ahí es donde podemos ver de que realmente el nombre está muy claramente definido, tanto en la escritura, porque aparece en la escritura, y en la pronunciación. Amén. Acá, por ejemplo, vemos en Lucas 1:31 y en otros pasajes más, ¿cierto? Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es lo que hemos leído, ¿no es cierto?, en nuestras Biblias, ¿ya? Y acá vemos cómo el nombre Jesús en el fondo en el griego fue escrito como Yeshua, porque de alguna manera no era muy difícil para los griegos mencionar una palabra hebrea tan fácilmente, y por lo tanto ellos lo escriben, ¿cierto? Es como nosotros, no sé, pues tomamos un nombre en inglés y lo escribimos en español, ¿ya? Y ahí va cambiando la forma de escribir, lo que finalmente va mutando, ¿ya? Y finalmente termina para el español como Jesús. Pero acá vemos Yeshua, ¿ya? Ahora es muy interesante porque Yeshua, todo lo que terminaba en A en el griego era femenino, ¿ya? Yeshua entonces se podría entender como un nombre femenino. Entonces, por lo tanto, lo que hicieron fue cambiarlo por Jesús, ¿ya? Que sí tenía quizás una connotación masculina del nombre de Jesús, ¿ya? O Yehoshua. Acá vemos, ¿cierto? Entonces, cómo su nombre, ya Yehoshua en hebreo, ¿cierto? El nombre completo, que podríamos decir que fue también el nombre para Josué. Y lo vemos acá en el griego, Yeshua, donde podemos también que relacionamos del original, aquí está Yehoshua. Y es interesante porque Yehoshua está formado por la unión de Yeshua y el nombre sagrado, que es Yah. Se pronuncia, la primera parte es Yah, y por lo tanto ahí Yehoshua. Y por lo tanto aquí vemos esa relación de la evolución del nombre Yeshua, Yeshua, Jesús, Jesús. Amén. Ahora no hay ningún pecado, hermano, en decir Jesús, pero hoy día que sabemos que su nombre es Yeshua, ya como se pronunció, y también muy interesante como él mismo se anunció a Pablo.
al apóstol Pablo, le habló en hebreo, dice la Escritura. Entonces le dijo, yo soy Yeshua. Amén. Entonces, qué hermoso, hermanos, entender la profundidad de su nombre, de ser restaurados también en eso. Creo que habla de un nivel también mucho mayor de conocimiento, de entendimiento, de restauración de su nombre precioso y de esa relación íntima que hoy día buscamos tener con Él. Amén. Y vemos finalmente, avanzando, el pueblo de Adonai, el pueblo de nuestro Elohim. ¿Quiénes son? Y aquí vemos claramente, como lo hemos mencionado, que está formado por tres grupos, por así decirlo. En primer lugar, la casa de Judá. Amén. A los suyos. Ya Yeshua era de la casa de Judá. Son los llamados actualmente judíos o yahudí, que hoy día los conocemos como judíos, que son los descendientes de la tribu de Judá. También entre ellos hay descendientes de la tribu de Benjamín y levitas, ¿ya? Recuerde que los levitas no tenían un lugar establecido, estaban repartidos por toda la tierra de Israel y por lo tanto en la casa de Judá también había levitas, ¿ya? Y la tribu de Benjamín, recuerde el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Y esa es la que forma la casa de Judá. Entonces parte de estas tribus, Judá, Benjamín y Leví, que son las tribus del norte, ya de la tierra del norte de Israel, que se unieron, ¿cierto? Cuando vino la división en la época de Salomón, amén, con los reyes Roboam y Jeroboam, ¿cierto? Israel del norte, Israel del sur, ellos quedaron en el sur, amén. Y tenemos también la casa de Israel, que también llamada es la casa de Efraín o de José, en las escrituras formada por los descendientes físicos de las tribus del norte esparcidas por el mundo, que al unirse a los pueblos paganos perdieron su identidad israelí, pero que están siendo llamados actualmente conforme a la promesa del Eterno de llamar con un silbido a los esparcidos por el mundo. Él los está llamando. Y entre ese llamado, hermanos, también nosotros, si no fuésemos descendientes o de Judá o de Israel, ¿dónde estamos nosotros? Lo dice, yo no tengo idea si yo seré algo, pero simplemente he sentido el llamado del Eterno. Y mire cómo Él también ama, y lo hemos visto en otras enseñanzas, que Él ama a todos, a los extranjeros. Por eso se preocupa tanto en la Torá de los extranjeros, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Y vemos a Yeshua haciéndose humilde para venir a buscar y representando a todos aquellos que necesitan. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos, a los que necesitan. Y también los extranjeros, dice, o gentiles, ¿ya? Gentiles son aquellos también llamados así en la Escritura, ¿ya? Que no son descendientes de Jacob, digamos, de un linaje, pero llamados a ser parte también del olivo de Israel a través del sacrificio de Yeshua en la cruz. Recuerde que somos injertados, ya somos de ese olivo silvestre, que podemos ser injertados al olivo natural. Eso usted lo encuentra en Romanos, ya vamos a leer ese pasaje también, parte de ese pasaje, para entender de que nosotros hoy día, por la fe, somos injertados, somos hechos descendientes, somos considerados en el linaje santo de Abraham, el padre de la fe. Amén. Pasa a ser de nuestra descendencia como la promesa que él dio, te multiplicaré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy día por la fe en Yeshua nosotros somos injertados también a su pueblo, a esa descendencia que es la que tiene la promesa. Amén. Vamos a leer Romanos 11 para terminar, del 25 al 33. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios,
Pero ahora, en la desobediencia de ellos, habéis alcanzado misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Porque a todos encerró Dios en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Qué hermoso pasaje. Usted puede leer Romanos 11 completo y va a ver allí cómo habla de los dos olivos, de cómo nosotros, siendo olivos silvestres, extranjeros, ex gentiles, sin pacto, sin ley, sin nada, hoy día a través de Yeshua podemos ser injertados a esa raíz santa, a esa herencia, a esas promesas que tenemos hoy en Él. Y por eso es importante, hermanos, que hoy venimos a través de Yeshua a la obediencia al Padre, a guardar, a hacer su voluntad, a guardar su Torah, su instrucción, a ser enseñados, a ser instruidos por Él. Amén. Porque hoy día si Judá está ciega, está cegada, ha sido, como dice la palabra, endurecida parcialmente, es porque simplemente a través de aquello es que nosotros podemos entrar. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, qué misterio es este, qué profundidad de riqueza, qué conocimiento, qué insondable, inescrutable sus caminos. Y entonces, hermano, nosotros hoy día podemos entrar, las puertas están abiertas todavía. Un día se cerrarán y ya nadie más, como decía la palabra al comenzar esta porción, ya no podrán entrar ni salir. Este es el tiempo en que todavía las puertas están abiertas para venir a Él. Si hemos conocido a Jesús, si hemos conocido a Yeshua, este es tiempo de caminar como Él anduvo, de guardar su Torah, de guardar su instrucción, de guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos hace ser y permanecer siendo parte de este olivo, de ser parte de su pueblo. Porque si seguimos viviendo como antes, sin ley, viviendo de nuestra manera antigua de vivir, aún diciendo que tenemos fe en Yeshua, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos, lo estamos negando a Él porque no podemos negar su palabra. Su palabra y su Torah es eterna. Y recuerde, Yeshua es la Torah viviente, es la palabra, es el logos hecho carne. Y por lo tanto, Él es el único que nos puede enseñar cómo realmente debemos caminar, cómo realmente podemos vivir guardando sus mandamientos, amándole cada día. Amén. Amén. Qué hermosa porción. Hasta ahí la dejamos, hasta ahí llegamos hoy. Espero que sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén.